Viva Piñata tiene una amplia diferencia de conceptos de piñatas. Una de esas son las Tough-Flies, así que aprendamos de esta especie en particular. Estás en City Gamer, un canal de YouTube donde conocerás juegos increíbles, por lo que suscríbete para que los conozcas. Comencemos con el video. En la diversidad de piñatas que nos aporta el juego Viva Piñata, existen algunos conceptos o especies que son un tanto extrañas, ya que su apariencia no es una que muchos quisieran tener para romper y ver sus dulces caer, pero esta creatividad es muy bien recibida. Un exponente claro de esto son las Taffly, o la piñata mosca, un pequeño visitante de color azul, los cuales tienen varias condiciones particulares. La primera es que son piñatas voladoras, lo que las convierte en una ligera molestia para que nos hagan caso, ya que estarán volando y postrándose por todos lados. No es tan complicado, pero a veces harán lo que quieran. La segunda es que de ellas podrás obtener algunos recursos de una manera más económica. Y la tercera es que se pueden transformar, por lo que aprendamos cómo conseguirlas. Esta piñata aparecerá cuando llegues al nivel 2 de experiencia, siendo muy sencillo, aunque sus requisitos son diferentes en ambos juegos. Para el juego clásico solo aparecerán en la periferia del jardín cuando tengas cualquier flor en tu jardín, lo que es sumamente sencillo si tú hablas con Sidos, el cual te regalará semillas y algunas serán de flores. Simplemente con sembrarlas y regarlas para evitar que se marchiten, será suficiente para que crezca una flor. Para que visite nuestro jardín, con que tengamos 2 flores será suficiente, no importa el tipo. Para que se vuelvan residentes simplemente hay que dejar que esta pequeña mosca consuma una flor, es decir, que le pegue para que caiga al suelo y luego se la coma. Con esto será suficiente para que cambie de color azul y serán tuyas. Para cumplir sus requerimientos de enamoramiento, simplemente hay que conseguir una flor de amapola, que se obtiene al conseguir su semilla y mantenerla hasta que crezca. Con esto solo hay que indicarle que vaya y se la coma, mientras que el segundo requisito es construir su casa. Esta solamente cuesta 165 monedas de chocolate y tardará unos 20 segundos, ya que tengamos su pareja con las mismas condiciones y al juntarlas entraremos a su minijuego, el cual es sencillo, pero los obstáculos y la apariencia general del lugar es de una popó. Sí, como lo escuchaste, siendo una referencia para indicar que las moscas andan volando por las excretas y al acabar entrarán en su casa para hacer lo propio, su danza de reproducción. En el juego Trouble in the Paradise, las Taffly se vuelven un poco más específicas. Aún requieren de flores, pero para que aparezcan es necesario que sean margaritas, 2 para ser precisos. Teniendo estas se quedarán en las periferias. Para que entren a nuestro jardín es necesario tener una fruta tirada en este, ya sea comprada o que haya caído madura de algún árbol o arbusto. Esto promoverá a que accedan. Como puedes intuir, para que se vuelvan residentes, deben de comerse una fruta, no importa cuál, simplemente tienen que ingerirla, y listo, tendrás a esta mosca. Y para reproducirlas, solo hace falta que consuman 2 flores de margaritas, y construir su casa, para después pasar su minijuego de popó, y verá su danza de cortejo, la cual usarán su aparato bucal para aventarse y tragarse. Es un tanto gracioso de ver, pero siento hay mejores. Esta se puede vender a 300 monedas de chocolate en el mercado, pero es mejor hacerlas evolucionar y venderlas, ya que tendrán un mayor costo la Red Hot. De hecho es un mejor truco para hacernos de mucho dinero, ya que estas moscas son muy fáciles de reproducir y evolucionar. Podrás cambiarlas de color al darles de comer ciertas cosas. Para que se vean de color verde requeriremos de que consuman una flor de hierba venenosa. No es difícil, pero ten cuidado, ya que estas plantas se volverán una plaga en el jardín, por lo que muévete rápido para acabar con sus semillas. Para que se conviertan en una versión amarilla, solo hay que darles una semilla de botón de oro, muy fácil de conseguir. Y su mejor color, a mi parecer, es la morada. Esta se consigue al darles de comer una semilla de zarzamora, la semilla, no la fruta y mucho menos la planta. Para que aprendan trucos en el juego Trouble in the Paradise, requieren de comer una semilla de campanilla, lo que hará que cuando la toquemos con el bastón, dé mortales hacia atrás. La verdad, nada impresionante. Y el segundo lo aprenderá al comerse una flor de campanilla, para que saque un matamoscas y dé golpes en el aire. Muy curioso y divertido, ya que es una ironía del juego. Como les dije al principio, estas moscas son especiales, ya que ellas producirán fertilizante, sin la necesidad de comprarlo. De hecho, en el juego Pocket Paradise, que salió para el 10, es la única forma de conseguir fertilizante, y en las versiones de consola nos dará un logro. Estas defecarán los residuos como fertilizante, y dependiendo el color del fruto será el tipo de abono, lo cual podemos utilizar en la planta correspondiente. Esto te puede ahorrar algo de dinero.
Otra cualidad que tiene este singular espécimen es la de poderse transformar en una Red Hot, una mosca con llamas. Este cambio se hace de forma peculiar. Para empezar, hay que conseguir una antorcha que sirve como decoración. Esta tiene una particularidad, ya que todas las piñatas que pasen cerca de ella se quemarán, y después de que se apaguen, caerán enfermas y chamuscadas, a menos de que las apaguemos. Aquí es donde viene el truco. Tienes que mandar una Taffly a la antorcha, esperar a que se queme, y una vez que esté cubierta en llamas, apagarla inmediatamente con tu regadera. Este evento provocará que muten, y tengas una de las piñatas especiales de los juegos que veremos más adelante. Aparte de estas condiciones, son un requisito para otras piñatas, como las Licatoat, que son las piñatas ranas, y las Arachnid, las piñatas araña, las cuales son sus depredadores naturales. Un concepto muy interesante de piñata, ya que nunca he visto una piñata mosca en la vida real. Un pequeño volador que podría ser molesto, pero que esconde varias cualidades que te serán útiles. Esas son las Taffly y ahora sabes todo sobre ellas. Si te gustó el video, aquí verás nuestra reseña de Viva Piñata Clásico. En esta parte verás nuestro último video publicado. Te invito a que te suscribas, es gratis y aprenderás mucho de videojuegos. Y pásate a mi canal City Animal, donde aprenderás del reino animal. Nos vemos en un próximo video.